Buenos días. Hoy domingo 5 de noviembre del 2023 vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual con una oración. Amantísimo Padre, hoy te pedimos que nos hagas entender qué es el dolor, cómo podemos afrontarlo a través de tu Hijo Jesucristo, pero sobre todo que nos des en su momento el ánimo para poder seguirte aún en las dificultades y pruebas. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como siempre vamos a ver el material de Livewire, que es de corte bautista, en la versión española e inglesa. Vamos a iniciar primero con la versión en español. Es la página número 83 del texto de otoño. ¿Por qué sufrimos? Es el título, de hecho, de esta lección. Idea central. Aunque no sepamos por qué sufrimos, Dios viene a nuestro encuentro. Aplicación para la vida. Jesús no nos dejó ninguna fórmula en cuanto al origen del sufrimiento. La realidad es que todos sufrimos y debemos hacerle frente a esa realidad. Es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Dios sabe y tiene conocimiento del sufrimiento y viene a nuestro encuentro cuando sufrimos. Lo cierto es que alguna vez sufrimos por un dolor físico o emocional. Tendremos que enfrentar la pérdida de un ser querido o una enfermedad mortal. Esas y muchas otras formas de sufrimiento solo son unas pocas experiencias de la vida. Lo maravilloso es que en medio del dolor y el sufrimiento, Dios está con nosotros. Él viene para darnos paz y tranquilidad de espíritu en medio del dolor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿De quién temeré? Podemos confiar en el poder de Dios. Para Él nada es imposible. Él dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos en el dolor y el sufrimiento. Su Espíritu mora en nosotros. Para los cristianos, esa es básicamente una promesa que hizo Jesucristo, que Él estará con nosotros hasta su regreso, lo que se conoce como la parusia. Muy bien, ya habíamos visto aquí en su momento la lección desde la perspectiva de la versión inglesa. Ahora vamos a continuar. Como siempre hacemos, vamos ahora a ver el texto de la versión inglesa y ponemos el post. Dice: la Biblia se encuentra con la vida. En mis diversas interacciones con los no creyentes hay un argumento particular que escucho con frecuencia cuando intentan descartar la creencia de Dios. O Dios es un Dios amoroso o es todopoderoso, pero no puede ser ambas cosas. Si Él fuera un Dios amoroso, no permitiría el sufrimiento. Y como el sufrimiento existe, Él o no ama o no le importa, o no es lo suficientemente poderoso para detenerlo. Para poder argumentar como ese, la gente debe partir de ciertas suposiciones. Una suposición es que Dios es la causa arbitrariamente da sufrimiento a las personas. Una tercera suposición es que el sufrimiento nunca tiene ningún propósito. Además de esos supuestos, las personas también deben de suponer que su definición personal de sufrimiento se aplica a cada persona o circunstancia. Por supuesto, nada de esto es cierto. Comprender el sufrimiento requiere una reflexión mucho más profunda, y Job, el siervo sufriente del Antiguo Testamento, es un excelente punto de partida para ello.
Entonces, ¿qué podemos aprender acerca del sufrimiento en la vida de Job? Y Job no es tan, ¿cómo se dice?, alejado de nuestros tiempos. Hay muchos Job en nuestros tiempos. En el post que vemos está un niño sufriendo con la mamá, posiblemente perdió al papá, no sabemos. Ese es el encabezado de esta lección número 3. En los siguientes posts vemos otra cosa más dramática. El de arriba a la izquierda, sería así a su izquierda, vemos a una persona que está convaleciente, puede ser cáncer, etcétera, y está durmiendo, está triste. Vemos a una casa incendiándose a la derecha en la parte superior, y ahí también vemos la angustia de los que vivían allí. Abajo a la izquierda vemos a una persona que es despedida. Aquí en Estados Unidos se acostumbra a que metan todas sus cosas en un cajón cuando son despedidos. Y por último, el lugar en donde existen las mentes más brillantes, que es el cementerio, pero muchas de ellas nunca se dieron cuenta de lo que eran. Muy bien, vamos ahora a iniciar nuestros textos. El Job 30 del 26 al 31. Recuerden que yo uso la versión internacional. Ustedes pueden usar la versión que quieran. Es una imagen tridimensional que representa el dolor. Job dice en el 26: cuando esperaba lo bueno, vino lo malo. Cuando la buscaba la luz, vinieron las sombras. 27. No cesa la agitación que me invade. Me enfrento a días de sufrimiento. 28. Ando apesadumbrado, pero no a causa del sol. Me presento en la asamblea y pido ayuda. Algunos en otras versiones dicen ennegrecido, pero es apesadumbrado, se entiende mejor. He llegado a ser hermano de los chacales, compañero de las lechuzas. En la versión de Reina de Valera utiliza avestruces en lugar de lechuzas. Versículo 30. La piel se me ha requemado y se me cae. El cuerpo me arde por la fiebre. Lo más probable es que Job tuviera lepra. Una de las características de la lepra es que se cae la piel y quedan expuestos los huesos. 31. El tono de mi arpa es de lamento, luto en la Reina Valera. El son de mi flauta es de tristeza. En el post ya vimos que es una imagen tridimensional. Vamos a ver ahora el contexto. Primero, dolor y sufrimiento. En el libro El dolor y sufrimiento de Timothy Keller, que me decían que ya falleció, editorial Dutton, nos dice que Edward Snyder en Oriente se edifica a su gente, se enseña a su gente a ser edificada por la miseria. Tenemos 4 formas en Oriente de ayudar a las víctimas del sufrimiento y maldad. Primero, la perspectiva moralista. El dolor y sufrimiento surgen porque la persona no ha vivido correctamente. Esto es, el dolor y sufrimiento es parte de un castigo. 2. La autotrascendente. El budismo enseña que el sufrimiento tiene que ver con los deseos incumplidos. Entonces Buda dijo que hay que eliminar los deseos por medio de un cambio de mentalidad, desligarnos de todo lo transitorio y moral. Busca una quietud en el alma en el que todo deseo individual y sufrimiento se disuelvan. Tres. Suerte y destino. Se determinan las circunstancias de la vida por la suerte o las estrellas o fuerzas sobrenaturales o por la maldición de Dios, como predica el Islam. En la mitología nórdica, los dioses y los héroes serían asesinados por gigantes y monstruos en la batalla de Ragnarok.
Será virtuoso quien se enfrente a situaciones trágicas. En otra cultura, es sumisión al destino divino. Es darle propósito al sufrimiento. Cuatro, perspectiva dualista del mundo. Existe una lucha entre las fuerzas de la luz y de la sombra, como decían los zoroástricos, entre Hormuz y Arimán. Pecado, dolor e injusticia existen por el maligno. Los que sufren son las víctimas de esa batalla contra el maligno. Pero el bien siempre triunfará. Por ejemplo, en el zoroastrismo persa, en donde creían que un Salvador traería una renovación final. Y aquí también me pregunto que quizás esa fue la explicación por lo que los astrónomos de Persia fueron a Belén aproximadamente en el año 4 o 5 antes de nuestra era. ¿Por qué? Porque ellos también estaban esperando a un Mesías. En el cristianismo, siguiendo a Max Scheler, el cristianismo permite expresar su dolor con lamentaciones y cuestionamientos, como lo hizo Job. El sufrimiento es real, el alma se fortalece por medio del dolor, como lo hizo Jesús en Getsemaní. Creemos que el sufrimiento es injusto y desproporcionado. Dios, como en Job, condenó a los amigos de Job porque creyeron que su castigo era merecido. Con el sufrimiento no se paga una deuda pecaminosa. Mediante la resistencia al dolor se entiende por la idea de gracia. En Cristo hemos recibido perdón y amor y hemos sido adoptados en la familia de Dios. Se puede estar en estado de gracia, aún el del dolor, como pasó con los mártires. Hay sectas en donde piensan de que si se latigan, de que si ellos mismos se autoflagelan, están más cerca de Dios. Pero eso es falso. Dios no quiere que se estén flagelando. Dios no quiere que se estén muriendo de hambre y que ahí vayan a expiar sus pecados. Eso no de nada sirve si después siguen pecando. Realmente lo que importa es el arrepentimiento, como lo hizo Job. Y veremos más adelante. Muy bien. Vamos a ver ahora todavía un poquito más de contexto. 3. Dolor y sufrimiento. En el diccionario enciclopedio bíblico de Alfredo Ropero y Barzosa y otros, editorial CRIE, tiene varios significados en hebreo y griego. 1. En hebreo es makeor, angustia, aflicción, sufrimiento. Del griego es patemath, sufrimiento, aflicción. Por lo general va asociado al sentimiento de pérdida, daño o carencia, sea físico o espiritual. Propio, ajeno, merecido, injusto. Aceptado o tolerado es un problema cuando afecta a personas inocentes. En Job se ve al sufrimiento del justo. Lo relaciona con una misteriosa decisión divina. Sus juicios son indescriptibles, son inescrutables. El cristiano no sufre para lograr la salvación que ya ha sido obtenida si sigue al Evangelio. Son marcas de su obediencia, Gálatas 6:17. Las tribulaciones por causa del Evangelio, entonces se sigue al Maestro en su cruz, Mateo 16:24, Marcos 8:34. Aquí viene algo bien importante. El dolor en sí no está predicado por Jesús. Sí se va a sufrir porque se es cristiano, como sufrió Jesucristo predicando la justicia, la verdad, la libertad. Se va a sufrir, pero eso no significa que amemos y querramos el dolor, ni prediquemos que el cristianismo es una religión dolorosa. El libro de Job, según el diccionario bíblico citado, es el libro sapiensal más profundo y poético del Antiguo Testamento. Se escribió originalmente en hebreo. Es poético excepto en los capítulos 1, 2, 32 del 1 al 6, 42 del 7 al 12. Se le denomina así en base al personaje del que describe su vida. Sufre tragedias. Y la pregunta es ver si se puede conservar la fe pese a esto, pese a estas pruebas. Surge de una contienda entre Dios y el maligno. Es un libro muy extraño porque aquí habla de un diálogo entre Dios y el diablo. Se supone que Dios no tolera al mal y sin embargo, aquí el diablo aparece como si fuera un fiscal, como un acusador.
Entonces no es teológicamente muy comprensible cómo Dios se pone a dialogar como si estuviera en un bar con el diablo. No lo entiendo. Si yo no lo entiendo, imagínense, muchos no lo van a entender. Toda la trama es sobre el debate del que porque un justo sufre. La obra parece ser de la época posexílica, alrededor del 539 al 400, cuando los sufrimientos de Israel produjeron una crítica del dogma de retribución. Parece que viene de un antiguo relato de la época patriarcal de origen semita, como aparece en relatos extrabíblicos. Y lo más relevante es la densidad de la reflexión teológica, que fusiona la tradición antigua con otras cuestiones que se debatían en esta época. ¿Es antiguo el escrito de Job? Sí. Propiamente muchos piensan que fue inclusive anterior al Génesis y que viene de un relato semita, como hay otros relatos similares en otras culturas extrabíblicas. Entonces es muy difícil ubicarlo en la época, pero sí la reflexión teológica que tiene Job no es para neófitos, es muy difícil entenderla. Por eso hay que orar mucho y estudiar también mucho para poder tener algo con que trabajar en ese sentido. Del versículo 26 y 27. En el libro de Job de C.F. Keil y F.J. Delitzsch, son alemanes, el primero de la segunda mitad del siglo XIX, pero fue uno de los lingüistas más importantes de Alemania y de Europa. Editorial Klee, nos dice que apareciera que veamos a Job que ha tenido simpatía con el sufrimiento de los otros y de esa forma se atreve desde su propia aplicación a extender su mano para implorar la ayuda de otros ante la amenaza de la ruina cercana que se le acerca, y así expresa su forma en lamentación. Recordemos que el libro de Job es... ¿se fue? No está bien. Recordemos que el libro de Job es poético. Prácticamente es un poema, como si fuera un salmo, o si fueran proverbios, más bien salmos. O Cantar de los Cantares. Ya vino ya mi esposa, por ahí se oye. Ya le extrañaba. No es por nada. Versículo 28. Job se levantó en la congregación y se ha lamentado porque fue privado de todas sus posesiones, de hijos. Al principio no de la esposa. Ella lo recriminaba, por eso se la dejaron. Bueno, él anda vagando, él solo ha revestido de dolor, de color oscuro. Tiene lepra, que todavía tiene movilidad. Versículo 29. La asamblea es un grupo de gente, nada más, lamento de gente, nada más. No es una iglesia, no es congregación, etc. Lamento que brota de la más honda pena, que él no puede soportar. Los chacales tienen un aullido doloroso, producen miedo y estremecimiento en quienes los escuchan. Entonces, por eso él se siente como hermano de los chacales, porque los chacales tienen ese lamento y entonces él pareciera que es su hermano, es de la familia de los chacales, por el aullido. En lugar de lechuzas, como dice la Nueva Versión Internacional, refiere que son hijos de avestruces. Los polluelos de las avestruces, su canto es como un aullido, produce intensa melancolía. Es una comparación con los que se lamentan y gritan con él. Entonces, esto nos sitúa en el desierto, donde se escuchan los gritos, como lo dice Miqueas 1:8. Los versículos 30 y 31 alude a la lepra, que ha desfigurado su piel, se ha vuelto negrizca, se ha pelado y dejado a la vista sus huesos, que estaban consumidos, que arden. Por eso el arpa de Job se vuelve melancólica y su flauta entona el grito de los plañideros. Para los que no sepan qué es un plañido, más bien se utiliza más bien como plañidas, son las mujeres que cobran por llorar en los lutos, en los velorios. Pompas fúnebres. En las pompas fúnebres. Ahí cuando vean ustedes a unas personas que ni conocen y están llore, esas son las plañideras. Sí, los he visto.
La música alegre se convierte en llanto taciturno, lleno de sollozos. Es el último lamento triste de Job antes de la catástrofe. Entonces, ¿la pasaba bien Job? No la pasaba nada bien. Contexto: en la Biblia de estudio Palabra Clave, editorial Patmos, tomamos luto o lamento como aparece en la Nueva Versión Internacional. Es el número 60, del hebreo Ebel, que es lamento, duelo, llanto, lloro, luto. Por lo tanto, el sentido es que mutó de alegre a fúnebre, fruto de todo el sufrimiento que tenía Job. Muy bien. Desglose. Todos sufrimos, aun quienes hacen el bien. Es una realidad. Y es el primer paso para hacerle frente al sufrimiento. Dios dijo que si Adán y Eva comían del fruto del árbol prohibido, no sabemos qué fruto, ya lo habíamos dicho, morirían. Génesis 2:17. Sufrieron con la pérdida de Abel. Desde entonces apareció el sufrimiento y cualquier persona lo puede sufrir. Es decir, todos vamos a sufrir de una u otra manera. Job sufrió, era rico, amaba a Dios. Cuando fue privado de todo lo que tenía, dijo: el Señor dio, el Señor quitó. Cuando fue tentado, no pecó. El sufrimiento puede darse en cualquier momento: enfermedad, pérdida de empleo, luto, un accidente, una caída, etc. Cambian la existencia de una persona. Imaginen ustedes que están bien tranquilitos y de repente tienen un accidente. Y aquí un accidente sale muy caro, por eso es urgente tener siempre un seguro. ¿Qué pasa cuando esa persona ya no es la misma? Cuando se lastima la columna, cuando se rompe la pierna o cuando incluso está en estado vegetal, porque así llega a suceder esas tragedias. Ese es sufrimiento. No me digan que porque no puedo tener el último modelo de PC o de iPhone o de etcétera, ahí voy a sufrir. No, eso no es nada. Todos tenemos que prepararnos para el sufrimiento. Un refrán dice: guerra avisada no mata soldados. Si sabemos que el dolor y sufrimiento pueden tocar a la puerta, tenemos que prepararnos. La actitud positiva o negativa es parte de eso. Si creemos que tiene solución, vayamos al médico. Si hay que tomar medicinas, hagámoslo. Después hay que tener fe en que Dios nos pueda sanar. Oremos, tengamos paciencia. Seamos positivos. Dios nos ama y nos cuida. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las vacunas? Cuando las personas dicen: no, es una conspiración, no me voy a vacunar. Y cuando están en el hospital a punto de morir: ay, ¿por qué no me vacuné? Dios dio los medios, Dios dio las investigaciones, pues hay que aprovecharlas. Pero si no lo queremos hacer, no le podemos echar la culpa a Dios. Como dicen, ese ya es rollo de nosotros. Vamos ahora sí a ver las preguntas. Muy bien, vamos a ver las preguntas. Primera: ¿cómo respondes al sufrimiento? Si somos cristianos y como ya vimos, sabemos que es parte de nuestra vida, pero tenemos la esperanza escatológica de que vamos a tener un cuerpo nuevo, una vida eterna, si estamos y seguimos en Cristo. ¿Cuáles son algunas lecciones importantes que has aprendido de la manera más difícil? Bueno, simplemente en lo personal yo no puedo manejar por la enfermedad que tengo, que es el nistagmus, movimiento de ojos. No puedo fijar la vista. Y eso me impide, lógicamente, o me limita en algunas cosas. Pero si yo me pongo a lamentar y digo: no, pues Dios, me abandonaste y no me diste nada, soy injusto. Dios me ha compensado en otras cosas. Y mi dolor y mis limitaciones y mi invalidez en ese sentido, pues no me han mermado para hacer en la vida los planes de Dios, pero sobre todo lo que yo haya querido. O sea, me siento muy orgulloso de lo que he sido en mi vida. ¿Cuáles son algunas formas en que las personas afrontan el sufrimiento? Esta pregunta está lo mismo en la de inglés y en español. He
conocido a personas que cuando, por ejemplo, en el caso de una amiga de nosotros, sufrió un derrame cerebral, le impide prácticamente hablar y lógicamente también le limita el caminar, y de hecho tiene hasta sus manos y su pierna deformadas, y aún así se le ve con ánimo. Aún así la admiro porque ha seguido adelante y ha sacado a su familia. Entonces, no nos pongamos a nosotros a darnos lástima, sino más bien veamos qué podemos hacer y con ello realmente afrontar nuestro dolor y sufrimiento. Muy bien, vamos a continuar. Job del 42 del 1 al 3. Respuesta de Job. Job respondió entonces al Señor, le dijo. El 2. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Yo conozco muchos que hablan puras tonterías y no entienden nada, pobrecillos. Aquí en el post vemos cómo a veces nosotros creemos que sabemos todo y que estamos del lado de la luz, pero lamentablemente solamente repetimos o decimos puras tonterías y estamos más obscurecidos de nuestro entendimiento que nada. Vamos a ver el contexto, versículos 1 y 2. En el libro de C.F. Keil y otro, el conocimiento se ha elevado sobre él con una claridad divinamente iluminada, tal como no lo había experimentado. Los monstruos extraños y maravillosos que Dios acaba de presentarle son prueba de que Dios puede poner todo en movimiento, mostrando al mismo tiempo que los planes con los que Él actúa están más allá de toda comprensión. Entonces el sufrimiento que Job sufre o tiene no es una monstruosa injusticia, sino que es una obra dispuesta y sabia de Dios. Y aquí tenemos una variación de los pensamientos que habíamos visto. El dolor no es para purificarnos, no es lo que nos va a salvar. El dolor es una circunstancia o prueba que Dios nos pone en la vida para hacernos más fuertes. Pero no quiere que suframos, no quiere que tengamos ese dolor en el momento en que estamos atravesando esos trances. Por eso Él nos da la esperanza en su palabra. Por eso Él nos dice que aunque veamos nosotros las cosas con unas nubes inmensas de tormenta, estemos confiados en que siempre estará su luz para alumbrarnos y guiarnos por donde podemos sortear esos problemas. Versículo 3. Job repite para sí mismo la palabra de advertencia que Dios le dirigió, 38:2. Y ahora está seguro que su juicio anterior era equivocado, de manera que ha merecido el reproche de Dios. Si dice tonterías, pues Dios lo calmó, Dios le dijo, ¿qué crees? Te equivocas. Declara que sus juicios anteriores eran demasiado rápidos, conclusiones falsas sobre cosas que se hallaban por encima de su poder de comprensión, pues no poseía la capacidad necesaria para percibirlos y juzgarlas. Entonces, a juicio de Dios, hoy se retracta con todas sus consecuencias. Qué difícil es que las personas reconozcan que se equivocaron. Las personas no se equivocan, siempre se aferran, como dicen, se aferran a su macho, a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen. ¿Por qué yo voy a investigar? ¿De qué me va a servir? La realidad es que si no investigamos y no verificamos lo que nosotros estamos diciendo, somos cada vez más ignorantes, como le pasó en este caso a Job.
La Biblia de Estudio Palabra Clave, de estos versículos tomamos la palabra entendía, que es la número 995 del hebreo bin. Separar mentalmente, distinguir, comprender, conocer, considerar, darse cuenta, discernir, enseñar, entender, entendimiento, instruir, inteligencia, maestro, mirar, observar, poner atención prudente, respetar, saber sentir. Podemos percibir las cosas por los sentidos, pero el verdadero discernimiento no está asegurado. Solo Dios da y concede el entendimiento, Isaías 20:14. Y una de las formas en que Dios lo da es a través de su palabra. Y si nosotros no nos empapamos, no nos mojamos realmente en el fondo de la palabra, pues simple y llanamente decimos tonterías y no le entenderemos jamás a Dios. Vamos a ver el desglose. Job reconoció a Dios como soberano. Reconocer, establecer la identidad de alguien. Y a Dios lo reconoció. Tiene todo el poder y ejerce autoridad suprema sobre toda la creación. No debemos poner en duda su autoridad. Él manda, nosotros obedecemos. Si no obedecemos, las cosas irán mal. Job conoció a Dios. Job escuchó a Dios y lo reconoció en toda su grandeza. No podremos tener una relación con Él si no pasamos más tiempo en estudio de su palabra, en oración, en la iglesia. Por eso necesitamos conocer la Escritura, porque allí contemplamos sus obras y nos da la pauta para cómo debemos vivir. Los que no conocen la Escritura a fondo siempre están llenos de un mar de dudas. ¿Por qué? Porque se dejan guiar por los que interpretan a nombre suyo. Pero lamentablemente, la Escritura está hecha para que le hable a cada persona. Y si nosotros no queremos oírla, sino que nos conformamos, ¡ay, que ese pastor es muy bueno! ¡Es que aquel hermanito! Pues nunca vamos a crecer espiritualmente, como hay muchas iglesias en donde la escuela dominical para hacer simplemente el repasito de un libro de tercera, o pasa a hacer simplemente cosas pequeñitas. ¿Por qué? Porque son niños espirituales, como me lo dijo el pastor de la iglesia Getsemaní aquí en McAllen. Entonces, ¿por qué darles algo tan profundo? Y realmente los conserva niños espirituales y seguirán siendo niños espirituales por toda su vida cristiana. Ahí es donde vemos cómo los pastores, en este caso, no son siempre los mejores guías para discipular. Job aceptó su responsabilidad. Responsable es estar obligado a responder sobre algo o por alguien. Dios le preguntó: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? 42:3. Job dijo: yo hablaba lo que no entendía, en una palabra me equivoqué, como decimos aquí en inglés, en Estados Unidos, sorry. No queremos llegar a esta situación y no debemos de llegar. Esta es una advertencia para todos nosotros. Nos aferramos a un conocimiento que no se ha verificado. Es que así se hace. Es que es la costumbre. Es que siempre se ha hecho así. Eso es tradición. Y esa es de hombres. Pero en la realidad, si no hacemos lo que dice Jesucristo, Dios en su palabra, pues no vamos a crecer. Hablamos de tonterías sin saber lo que estamos diciendo, porque después tendremos que reconocer que estábamos equivocados. Entonces hay que poner atención y estemos seguros de lo que hablamos, hacemos o decidimos. Viene de Dios y tiene su aprobación. Debe estar de acuerdo con su santa y divina voluntad. Cuando ustedes digan alguna tontería que no se encuentra en la Biblia, júrenlo que ustedes están distorsionando la palabra y ustedes están atentando contra lo que es teológicamente valioso. Vamos a ver la pregunta. Tercera, ¿puedes confiar en la soberanía de Dios? Pues si Él puede hacer todo, desde luego que sí puedo confiar. Si no creo en Dios, pues ¿cómo voy a confiar en Él? Por favor.
¿Qué verdades acerca de Dios te animan cuando estás sufriendo? Que hay la esperanza escatológica de que vamos a ir con Jesucristo, de que Él nos va a rescatar de este mundo si es que no nos vamos antes. Y aún yéndonos, Él nos va a resucitar y nos va a dar un nuevo cuerpo y vamos a estar en una tierra y vamos a vivir eternamente en ese nuevo mundo. Muy bien. Vamos a continuar. Job del 4 al 6. Ahora escúchame, que voy a hablar. Aquí estamos, Job, ya saben que se envalentona. Dijiste, igual a 38, 3, 47. Dios le contesta a través de preguntas retóricas y Job solo atina a confesar su ignorancia. Yo te cuestionaré y tú me responderás. A este Job de repente se le hace, tiene cada tontería. 5. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora que te veo con mis propios ojos. Ya habíamos dicho que cuando hay el contacto con Dios, eso se llama epifanía. Por tanto, me retracto de lo que he dicho. Una palabra se rajó. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a entender qué es en polvo y ceniza. Aquí está Job orando, aquí está Job diciéndole a Dios, sorry, perdóname, no sabía lo que hablaba puras tonterías. Contexto: en el libro de Ezequiel, las palabras que utiliza a modo de súplica las toma de la boca de Dios. Job 3:3, 4:7. Hasta aquí le ha interrogado Dios para que reconozcas que su ignorancia y debilidad. Ahora que lo ha reconocido, está ansioso de elevar nuevas preguntas al Creador para penetrar cada vez más en el conocimiento del poder y la sabiduría divina, para así aprender y aceptar la verdad de Dios. ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios. Versículo 5. Por primera vez percibe los verdaderos caminos de Dios, que no se realizan ya por una pura tradición, algo que llega del exterior. Salmos 18:45, Isaías 23:5, sino por experiencia y comunicación directa con Dios. Esto significa que realmente estemos en contacto con el Creador. Solo ahora puede decir y dice que conoce a Dios. Si nosotros tenemos íntima relación con Dios, con Jesucristo, realmente podemos conocer la verdad y saber cómo comportarnos, porque ellos nos pueden dar la guía. Si no, vamos a seguir diciendo las tonterías de siempre, no se preocupen. Versículo 6. Por medio de esa nueva luz, Job no puede engañarse más, tanto en relación con Dios como consigo mismo. Entonces pasa de la mentira anterior a la visión de la verdad, de forma que solo permanece en él el pensamiento penitencial de su pecado hacia Dios, de ser orgulloso, de reclamarle sin saber qué hay detrás. El nuevo conocimiento de la verdad de Dios, el objeto es su conducta anterior, es la expresión exacta para la divina tristeza de arrepentimiento. Por no haberse arrepentido, se arrepiente sentado sobre polvo y ceniza, conforme al estilo que se encuentran dominados por una pena muy profunda. Vamos a ver más adelante por qué dice en ceniza y polvo. En la Biblia de Estudio Palabra Clave, de estos versículos tomamos la palabra polvo, que es el número 6083, del hebreo afar, polvo, desmenuzado, gris, de aquí lodo, tierra, barro, ceniza, escombro, mezcla, polvo, tierra, originalmente polvo que cubre el suelo. Amos 2:7. En sentido figurado significa, entre otras cosas, derrota total, Segunda de Reyes 13:7, y humillación, Job 15. Entonces el polvo vendría a ser humillación,
Job se estaba entonces humillando cuando dijo que se ponía polvo. En el diccionario bíblico ya citado, ceniza viene del hebreo efer, que es gris por su color, que se menciona en asociación con el silicio, como muestra de dolor. Mateo 11:21, Lucas 10:13. Derramar ceniza sobre la cabeza, una señal de luto, de tristeza o de arrepentimiento. Esto básicamente en sentido figurado es como si se quisiera ver como el muerto, o si sintiera tal pena que se siente como muerto en vida. Por ejemplo, vemos cuando Tamara fue violada por su hermano, ambos hijos de David, imaginen qué familia tan disfuncional. Puso ceniza sobre su cabeza. Es una manifestación de dolor. La expresión estar sentado sobre ceniza, Job 30:19, 42:6. Entonces, ¿qué significa? Que la ceniza o el silicio, el polvo, representan precisamente dolor, sufrimiento, pena, por luto, por humillación, por arrepentimiento, etc. Muy bien, vamos a continuar. En el desglose, Job aseguró que vio a Dios. Esto transformó su vida. Es lo que se conoce como una epifanía. Y la opinión que tenía de Dios, lo mismo que a Isaías, que vio a Dios sentado en su trono, Isaías 6:5. La Biblia nos habla de Dios y nos transforma para hacer su voluntad, Romanos 12:2. Lo vemos como Él es espiritualmente, ver su voluntad y de obedecerle. Por eso hay que leer, meditar y practicar lo que dice su palabra. La palabra no viene por inspiración. Hay que literalmente trabajar en conocerla, estudiar, meditar, investigar. No es simplemente que le creamos todo lo que dice de la palabra a alguien, por muy docto que parezca, sino que nosotros tenemos el intelecto, la capacidad, y Dios nos las puede conceder además, para que podamos profundizar y saber exactamente cuál es su voluntad, qué es lo que quiere de nosotros, qué es para lo que nos está preparando en el plan divino que Él siempre realiza. Él no hace cosas al azar. Job se arrepintió. Lo hizo después de tener un encuentro con la grandeza de Dios. Se empequeñeció y humilló, entonces se arrepintió. Necesitamos ver nuestra relación con Dios para entender su soberanía y entonces rendirnos por completo a su voluntad. Aquí no es como en las cosas de autoayuda. Tú puedes hacer todo lo que quieras. Aquí más bien, para que tú puedas hacer lo que quieras, necesitas tener una relación con Dios y necesitas dejar que Él te guíe, porque de otra forma, simple y llanamente, no va a haber posibilidades de que tú te desarrolles. Ese es el punto de vista cristiano. Es amar a Dios por sobre todas las cosas, darle prioridad en todo. Si nos arrepentimos como lo hizo Job, nos volveremos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ver las preguntas. Ya son las últimas, ya falta menos. Preguntas: ¿has experimentado la presencia de Dios en el sufrimiento? Sí, la realidad es que sí la hemos experimentado. Por ejemplo, cuando se está en una enfermedad difícil, en un tratamiento largo, etc., y creemos realmente en Dios. En el mundo cristiano se han dado milagros y de repente la ciencia nos explica cómo tal o cual persona se sana. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios. Y son caminos que no sabemos por qué hace las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre saber acerca de Dios y conocer a Dios? Saber acerca de Dios es simplemente algo intelectual.
yo voy en su momento a saber de Dios, etcétera, etcétera. Pero para conocerlo a Dios se necesita un aspecto de corazón espiritual. Necesitamos conocer su palabra. Pero la palabra no es algo intelectual, sino es vivencial. Si nosotros realmente queremos aprender a seguir los caminos de Dios, necesitamos conocer plenamente cuál es su voluntad. No es que nos lo diga, no es que nosotros estemos esperando a que fulanito en ¿cómo se dice? En su programa de Facebook o de YouTube, etcétera, etcétera, nos diga. No, nosotros lo debemos de investigar. Y si hay algo que nuestro corazón nos está quejando, nosotros debemos de ir a las fuentes, de ir a las enciclopedias bíblicas, etcétera, y conocer el ámbito y conocer la esencia. Eso es hacer hermenéutica, por cierto. ¿Crees que Dios es responsable de tu sufrimiento? Bueno, recordemos que el sufrimiento o la muerte vienen por una desobediencia ancestral de Eva y Adán. Esa es la explicación cristiana. Entonces no es tanto responsabilidad de Él, porque a fin de cuentas Adán y Eva se equivocaron y tomaron una mala decisión. Y las consecuencias las afrontamos todos, incluso ellos, cuando perdieron a Abel, como vimos en el contexto. Ahora, Dios nos dio también un camino de salvación para poder quitarnos del sufrimiento y reconciliarnos con Dios, que es en Jesucristo. ¿Cuáles son algunas maneras en que nuestro grupo pueden ayudarse unos a otros cuando experimentamos sufrimiento? Literalmente, si vemos que alguien está sufriendo con problemas económicos, hay que apoyarlo. Algunos dirán, no, pero es que tiene vicios, etcétera, etcétera. Denle despensa. No podemos en su momento dejar que nuestros hermanos padezcan hambre. Y si podemos ayudarles más, ayudémoslo. Pero solamente, realmente, viviendo el Evangelio, podremos nosotros verdaderamente ser ayudadores, ser útiles a las demás personas. Si nosotros en nuestra miseria no queremos gastar nada, y menos en los demás, pues simplemente no somos cristianos. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Muy bien, vamos a ver ahora el texto para concluir nuestro estudio. Espero que les haya agradado. Vamos a ver todos. Ya mi colaboradora, socia y esposa ya está conmigo. A ver, Job 42:10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Job 42:10. Amantísimo Padre, hoy nos has dado una lección de lo que es el sufrimiento y el dolor y cuál debe de ser la actitud de nosotros hacia ellos. Hay que entender que es pasajero, porque tú nos has prometido que ese dolor o sufrimiento que podemos experimentar no existirá en el cielo. Allá no es un lugar donde podamos decir que vamos a sufrir, porque estaremos contigo y con tu Hijo, porque tú nos has adoptado como hijos tuyos. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a poder entender esto cuando tenemos dificultades, cuando hay pruebas, cuando afrontamos situaciones que muchas veces no están en nuestro alcance resolver. Pero confiamos en ti, Señor, porque tú tienes el control de todo y creemos que tú nos puedes guardar. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.